importante recordar a todos nuestros seguidores de la Hora del Ingeniero que nuestro Consejo Departamental cuenta con el programa de apoyo solidario denominado Oxígeno es Vida, el cual brinda todas las facilidades necesarias a nuestros ingenieros y también a sus familias para poder contar con un balón de oxígeno, esto frente a la lucha de la COVID-19. Contamos con un manual, el procedimiento que usted, ingeniero, necesita realizar para poder solicitar un balón de oxígeno, el cual lo va a poder consultar visitando nuestra página web www.cifcusco.org.pe. De igual forma vemos en este momento los números de contacto al cual usted puede comunicarse con nosotros y le brindaremos toda la información correspondiente a este programa de Oxígeno es Vida. Recordemos también algo muy importante, que este programa ha llegado a las oficinas de enlace de nuestro Consejo Departamental, tanto en Canchis, en Sicuani y también en la Convención en Quillabamba. Ahora sí, nosotros continuamos entonces con nuestra programación y toca el momento de presentar nuestro segmento de Hablemos de Ingeniería, en el que compartiremos un resumen de lo que fue el diálogo técnico tratando el tema del sistema de transporte en nuestra ciudad con la proyección hacia el futuro, con la participación de un docente de la UNSAC, de la UAC y también, por supuesto, por parte del viceministro de Transportes y la Municipalidad Provincial del Cusco. Acompáñenos a ver el siguiente diálogo técnico. Se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial del Cusco. Este convenio permitirá el desarrollo del estudio de preinversión del Sistema Integrado de Transportes del Cusco, que tiene como finalidad modernizar el transporte urbano de la ciudad con un servicio público eficiente, inclusivo y sostenible. En ese sentido, en la presente edición conoceremos la situación actual del transporte en la ciudad, las perspectivas que se tienen desde las diferentes entidades y el desarrollo académico actual. Sin más preámbulo, invitamos al magíster ingeniero Jean Fernando Pérez iniciar con su presentación. Bien, la creciente cantidad de vehículos y el transporte motorizado, especialmente el auto, que vendría a ser el vehículo privado y también el taxi, ocupan un gran porcentaje del tráfico mixto en la ciudad del Cusco. Al igual que en otras ciudades del Perú, tenemos unas tasas muy altas de existencia de taxis, tanto formales como informales, las cuales, añadidas a la tenencia vehicular, tasas como de 140 vehículos por cada 1000 habitantes, que en realidad son tasas intermedias comparadas con valores de otros países como Norteamérica, donde existen tasas mucho más elevadas. Igualmente, esto comparado con las limitaciones que tenemos con respecto a la capacidad vial en la ciudad, hacen que ya podamos experimentar una congestión bastante severa y seria en ciertas horas del día, ¿no? Acá podemos observar en este video, ¿no? La congestión que se da durante las horas de la tarde, aproximadamente las 6, 5 y media de la tarde, las 6, donde el sistema de transporte público lucha contra el vehículo privado para poder llegar a tiempo y poder dar un servicio regular o regularmente malo. Bien, entonces vamos a evaluar, esta es la mancha urbana de la ciudad del Cusco, donde está diseñado o está esquematizado el sistema de transporte público. Como sabemos, desde de los inicios de 1900, la ciudad ha crecido de la forma de una manzana que tenía inicialmente hasta esta forma de dinosaurio que le hemos denominado, ¿no? De lagarto, que ya es una ciudad longitudinal que se extiende a lo largo de el Valle del Cusco. Entonces necesitamos mejorar 3 componentes: mejorar la velocidad comercial de este sistema por encima de los 20 kilómetros por hora, garantizar las frecuencias de funcionamiento y renovar o cambiar el tipo de infraestructura a una infraestructura de prioridad,
¿Qué otras necesidades tenemos? La confiabilidad del sistema, un pago unificado. Este sistema debe ser monitorizado, debe haber información para el usuario y debe contar con un sistema de prioridad ante otros modos, dado que el 60% de personas se movilizan en transporte público. Aquí sería una propuesta que en una red arterial con capacidad para poder hacer una segregación o unos carriles exclusivos para el sistema de transporte público, se podría colocar, ¿no?, haciendo las evaluaciones de espacios y de secciones transversales pertinentes. Esta sería una propuesta de esta nueva reconfiguración, donde el espacio priorizado para el sistema de transporte público estaría diferenciado y separado del tráfico mixto, al cual le estaríamos quitando aproximadamente un 30% del espacio para que este funcione. Igualmente, el transporte en bicicleta debe ser considerado dentro de toda sección transversal de cualquier proyecto nuevo que se esté diseñando. Bien, esta propuesta se puede desarrollar en la parte de piso de valle, que es la que tiene una topografía más accesible. Definitivamente no puede ser instalada en un espacio de ladera, ¿no? Entonces aquí se ha demarcado una propuesta en diferentes vías arteriales de la ciudad del Cusco que están en zonas o terrenos o topografía relativamente llana u ondulada, ¿no?, con respecto a otros sectores u otros barrios que tienen una topografía menos accesible, ¿no? Esta estaría bordeando la manzana del centro histórico, ¿no?, donde se concentra bastante la movilidad, y tendríamos aquí una zona o un nodo de intercambio bastante importante, donde haríamos un intercambio modal entre la movilidad del centro histórico y la movilidad del sistema de transporte masivo. El concepto integral tendría rutas alimentadoras y rutas complementarias que harían que este sistema llegue aproximadamente a ese 90% de cobertura. Obviamente, para lograr el 100% de cobertura necesitamos que todas las vías a los nuevos lugares de residencia y zonas urbanas que están creciendo estén totalmente pavimentadas. Si no están desarrolladas o no tenemos la infraestructura actual y pavimentada, no podríamos llegar a estas zonas nuevas de desarrollo, ¿no? Bien, entonces esto ha sido un resumen de todos los valores o parámetros técnicos que nos sirven para evaluar la calidad del sistema de transporte público y la situación actual de este sistema que está tratando de luchar cada vez más contra la presencia de un tráfico creciente, más agudizado, ¿no?, y que también hace que la movilidad de las personas sea más difícil. Muchas gracias, Jean Fernando. Efectivamente, ya estamos listos con el viceministro, el ingeniero Paul Kaiwaray, que a continuación hará su presentación. Ok, buenas tardes nuevamente. Un gusto estar en el evento con ustedes, Colegio Ingeniero de Cusco. Mi exposición va a ser breve respecto a cómo nosotros desde el MTC estamos viendo y promoviendo sobre todo el sistema integrado de transporte en muchas ciudades del Perú, y una de ellas va a ser Cusco, en la provincia específicamente de Cusco. Sobre el proyecto, nosotros tenemos aquí más o menos en qué consistiría en base a algunas ideas que hemos conversado, y donde definitivamente ya desde el próximo mes deberíamos estar iniciando la formulación de este estudio con mucho trabajo de campo. Ya nuestros especialistas han ido a Cusco en reiteradas oportunidades y están recorriendo justamente, y vamos a contratar consultores que nos ayuden a la formulación, y obviamente va a ser con participación de muchos de ustedes seguro, y muchas asociaciones civiles y transportistas de Cusco, para poder tener una solución realmente aterrizada en lo que requiere Cusco en este medio de transporte. Tendría aproximadamente 30.3 kilómetros este primer corredor, y tendría tres cosas importantes, ¿no? La construcción de un posible corredor troncal
con carriles segregados de 12 kilómetros para buses de rápido tránsito, una implementación de un posible corredor BRS, ¿no? Buses de rápido servicio con carriles compartidos de 13.3 kilómetros y adecuación de paradero, y implementación de posibles rutas alimentadoras en un total de 5 kilómetros y adecuación de paraderos también. Eso lo vamos a ver más adelante en un gráfico un poquito más de detalle, pero ahí estarían los aproximadamente 30.3 kilómetros que tendría este primer proyecto para la ciudad de Cusco, ¿no? Básicamente, este de aquí va a pasar por 5 distritos, ¿no? San Jerónimo, San Sebastián, Huanchac, Santiago y Cusco, ¿no? Y el trazado más o menos se va a extender por la Avenida del Ejército, la Avenida La Cultura, la Avenida 28 de Julio, Velasco Astete y la Vía de Evitamiento, ¿no? Y estas rutas alimentadoras que dice al final que serían 5 kilómetros son las que transitarían por la Avenida Pardo y la Avenida Agustín Gamarra, ¿no? Entonces, con esto darían los 30.3 kilómetros y es como que el trazado inicial de algún trabajo de campo que se ha hecho, pero repito, aún por definir respecto a muchas cosas que tenemos que ir a levantar información de campo en la ciudad de Cusco, ¿no? ¿Cuáles serían las metas tentativas de este proyecto de inversión? Infraestructura vial segregada y exclusiva, definitivamente, va a tener su carril correspondiente, ¿no? El metropolitano tanto de ida como de regreso. Infraestructura urbana inmobiliaria, de todas maneras, ¿no? Vamos a tener que hacer paraderos, vamos a tener que poner estaciones, ¿no? Equipamiento tecnológico, de todas maneras, centros de controles, centros de monitoreo, cámaras de videovigilancia, etcétera. Las puertas para que puedan abrir y cerrar cuando llega el bus, el sistema de recaudo, todo el tema de ingresos, ¿no? Definitivamente tenemos que tener un sistema de recaudo. Patio talleres para los buses, terminales, estaciones y el material rodante que son los buses mismos, ¿no? Entonces, estas a grandes rasgos serían algunas de las metas que va a tener este futuro proyecto de inversión que se empieza a formular, repito, el siguiente mes. Muchísimas gracias, viceministro, ingeniero Paul Caguaray. Realmente toda la información que nos ha brindado en estos minutos son muy valiosos. Nuestra audiencia está muy interesada y alegre, ¿no? De poder saber que en un tiempo ya definido, casi definido, al 26, estaríamos contando con un transporte moderno, eficiente, seguro, con tarifas coordinadas, ¿no? Entonces, ingeniero, por favor, yo le voy a pedir que hagamos un esfuerzo. Sé que vuestro horario es bastante ajustado, pero tenemos muchas preguntas de nuestro público que quisiéramos que sean respondidas por usted. Muchísimas gracias y por favor, continuamos con la presentación. A continuación estamos con el ingeniero Miguel. Ingeniero Miguel, por favor, si puede iniciar su presentación. Un sistema integrado. Uno de los sistemas bastante hablados últimamente del sistema integrado de transporte es el tema de Medellín. Por ejemplo, Medellín ha conseguido generar un sistema integrado a lo largo de los años. Es algo que de repente, algo que nosotros no podemos generar por causa de que a veces los gobiernos municipales no son continuos, ni el gobierno, y eso ha evitado que se genere un sistema integrado apropiado. Por ejemplo, aquí en el caso de Medellín, en el año 1995 se genera su metro. Posteriormente, ellos hacen el teleférico el 2005, un tipo metropolitano, un tipo BRT, como nosotros lo conocemos, el 2011, el tranvía el 2016, y encima de eso el 2014 genera pues todavía ciclorrutas en toda la ciudad. Entonces, Medellín, o conocido también como el Valle de Aburrá, genera pues un sistema integrado. Todo esto funciona de manera tecnológica dentro de una tarjeta correspondiente, ¿no? En ese caso es relacionado pues a un tiempo de viaje, ¿no? Es algo que también se piensa en la ATU, es que según el tiempo de viaje valga el costo de la tarifa, ¿no? Independientemente que yo pueda utilizar los diversos modos de transporte. Entonces, eso es lo que es un sistema integrado, ¿no? Que esté adecuado a varios modos de transporte según nuestras ubicaciones o los recorridos que podamos generar, se puedan integrar diversos modos de circulación.
En los últimos años, a raíz de estos sistemas de transporte, se han generado nuevos conceptos, ¿no? Y aquí les traigo un concepto nuevo, prácticamente utilizado en los últimos 10 años, ¿no? Es un enfoque desarrollado, orientado al transporte sostenible, ¿eh? Son conceptos DOP, que se llaman así, donde en el eje del transporte público tiene que desarrollarse no solamente la infraestructura, sino una integración de la población. Antes solamente se pensaba el radio de influencia de los paraderos, pero ahora aquí hay que ver un radio mucho mayor, donde yo pueda tener diversas actividades. Es decir, que el eje de transporte público tiene que generarse en un eje de desarrollo, un eje de desarrollo, ¿no? En este eje de desarrollo no solamente tiene que ver el transporte público, sino tiene que haber actividades donde yo pueda caminar, donde yo pueda integrar con el sistema no motorizado, el transportarme de repente en líneas alimentadoras que no sean muy largas, ¿no? Y por supuesto la conectividad con el eje principal. Entonces, este concepto DOP es algo que hay que pensar dentro de los sistemas de transporte. Si yo no voy a pensar que el sistema de transporte va a generar un desarrollo, estamos haciendo una inversión, digamos, que no va a retornar de manera adecuada. Bueno, dentro de ese enfoque tenemos beneficios y limitaciones, por supuesto, ¿no? Los grandes beneficios, pues, incremento de pasajeros en el sistema de transporte público, por eso tiene que ser un sistema público potente, rehabilitación de los barrios, disminución de la expansión urbana, reducción de las externalidades negativas, generación de desarrollo y crecimiento económico, reducción económica de inversión en infraestructura de transporte, porque cuanto más lejos vive la gente, necesitamos más infraestructura. Es un problema que tenemos en todas las ciudades, ¿no? Tener mucha infraestructura hacia los barrios muy periféricos es muy caro, entonces tenemos que agruparlos, es decir, que sean más compactas las ciudades. Aumento de la actividad del espacio público, participación de la comunidad y la integración social, ¿no? Sin embargo, tenemos limitaciones, la política regulatoria. Necesitamos ampliar esa política nacional, también no solamente a la subvención a los sistemas regulados, sino ver que toda esa política sea también a nivel nacional. Inconsistencia entre los instrumentos de planificación. A veces los planes de desarrollo urbano no conversan con los planes de transporte. No conversan. Descuido del diseño urbano en los barrios y calles, eso es mucha labor de los gobiernos municipales. Perdemos secciones viales de planificación. Limitaciones financieras, puede ser por aspecto de gobierno o por falta de gestión. Promoción de los modelos urbanos de expansión, expansivos y tradicionales, ¿no? Siempre pensamos crecer hacia las zonas periféricas, pero no pensamos de repente concentrar un poco, densificar un poco, en vez de seguir subiendo de repente hacia los cerros, ¿no? Carencia de áreas permeables, ¿no? Desconocimiento de la percepción de los habitantes en la planificación y desarrollo, esa falta de educación, ¿no? De las personas. Segregación del uso de los suelos, ¿no? Hay que definir exactamente la política de suelo. Existen los planes de desarrollo urbano, estamos de acuerdo, pero ¿qué tanto conversa esto con los sistemas de transporte, ¿no? Un detalle, vamos, del Cusco, justamente para ver qué sistema podríamos tener. Estaba por adelantar lo que dijo de repente el ministro. En verdad, la ciudad del Cusco, aparentemente por los espacios, por la infraestructura, puede generar un BRS. En un estudio que asesoré en la UNSAR, con este joven Joseph Kalinowski, midimos la demanda del corredor de la Avenida de la Cultura, desde nos llamamos Paradero Control hasta Limapam. Se analizaron prácticamente cerca de 18 rutas, durante varios días, realmente en la hora pico. Claro, identificamos la hora pico, que era de 7 a 8 de la mañana, y el carril de subida, en esa hora justamente apuntaba a 10.000 pasajeros por hora. Y eso hacemos subida y bajada en varias rutas de transporte por muestraje, por supuesto. Y de bajada llegaba casi 8.000 pasajeros por hora, de las 7 de la mañana. Entonces, ese es el corredor nosotros tenemos de mayor demanda, y en verdad apunta básicamente ya a una cierta, sí podemos tener una cierta segregación,
correspondiente en este corredor, ¿no? Entonces, falta de repente hacer los estudios correspondientes a los otros corredores, ya lo dijo el ministro, pero eso es lo que apuntó, eso es un estudio que se hizo en el 2017. Casi por concluir, yo quiero acordar que el año 2010 se planteó un sistema integrado para el Cusco, ¿no? Y aquí Jean Fernando también conocía el tema, y ya desde esa época, ¿no?, conocíamos que este dinosaurio que nosotros tenemos iba a tener pues justamente intercambiadores, ¿no? Ese es el terminal que todo el mundo llama del terminal de Huancha. Y claro, sus rutas alimentadoras, ¿no? Algo que la vez que se hizo este estudio, siempre se determinó que este era el terminal más idóneo, y actualmente todavía existe un espacio libre, que hay que ver los temas de expropiación, casi un poco más abajo de la zona del Arapo, donde prácticamente la Avenida La Cultura, la Vía Expresa y la Vía de Evitamiento casi se juntan, están prácticamente juntas. Se habló lo que ya más o menos ya se presentaron, ¿no?, los corredores, ¿no? ¿No? Pero aquí yo creo que también hay que analizar lo que el tema de la Vía Expresa. ¿Por qué la Vía Expresa? Porque la Vía Expresa, y cuando se ve el tema del aeropuerto que se está pensando, yo sé que se quiere hacer un gran parque en esta zona, este eje va a ser un eje importante, porque este eje que es de la Vía Expresa está prácticamente en el centro del valle. Entonces, actualmente sí lo han mostrado que actualmente por la demanda existente va más por la vía de evitamiento, por la vía de la cultura, pero este eje es un eje que hay que pensar como un aspecto de planificación, ¿no? Claro, esa es la avenida de la cultura, ¿no? Difícilmente va a llegar de repente a Limapampa, pero se puede utilizar pues la avenida Huáscar de bajada y una vía alterna, no para Huayna Cápac de subida, ¿no? Y a partir del terminal de Huancha, que ya lo ha mencionado el ingeniero Jean Fernando, puede hacer la articulación hacia el centro y otras zonas correspondientes. Agradecer a cada uno de los ingenieros y ingenieras y el público en general que nos ha acompañado a través de nuestro canal de YouTube del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental del Cusco. Aprovechamos la ocasión para saludar al Cusco, cuna de la ingeniería inca, hoy que nos encontramos en su mes jubilar. De igual forma, desde el capítulo de Ingeniería Civil, extendemos nuestro saludo a todos nuestros colegas, pues la semana que viene celebramos el Día del Ingeniero y el 59º aniversario de nuestra institución. Les invitamos a unirse a las actividades virtuales que serán publicadas a través de nuestras plataformas informativas. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad.